La oposición en Caracas mantiene la presión en las calles. Esta mañana, líderes estudiantiles participaron en una marcha en la que se declararon en protesta permanente hasta tanto el gobierno de Nicolás Maduro no libera a los considerados presos políticos, permita el ingreso de alimentos al país y también de medicinas y reanude el proceso del referendo revocatorio. La manifestación, en la que también participaron líderes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, llegó hasta la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas, donde los jóvenes fueron recibidos por el nuncio Aldo Giordano. En Caracas, Daniela Zambrano tiene la información. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace algunos minutos culminó esta movilización hasta acá, hasta la sede de la Nunciatura. Recordemos que partió desde la Avenida Libertador a la altura del Bosque. El recorrido totalmente pacífico. De hecho, en algún momento la movilización pasó frente a PDVSA, donde se encontraba una concentración del oficialismo y no hubo mayor inconveniente. ¿Qué pidieron los estudiantes al nuncio apostólico? Que se cumplan sus peticiones, que se liberen a los estudiantes que permanecen detenidos, que se abra el canal humanitario para que puedan llegar las medicinas y los alimentos al país y, por supuesto, un cronograma electoral, la misma petición de la oposición para salir de la crisis que atraviesa la nación. Los recibió el nuncio Aldo Giordano. En términos sociales, la gente que está pasando trabajo en función de comida y medicina, que puedan recibir la ayuda internacional para solventar la escasez de alimentos y medicinas. Y en tercer lugar, el cronograma electoral urgente, de manera que este proceso de transición termine mediante una expresión popular. Algunos diputados de la Mesa de la Unidad Democrática y otros dirigentes políticos participaron en esta movilización. Uno de ellos, María Corina Machado, quien se refirió a esta mesa de diálogo instalada entre la oposición y el gobierno. Quiere toda la presión institucional, internacional, pero sobre todo la presión popular en la calle para que efectivamente no sea un diálogo, sino una negociación que genere acuerdos concretos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Lo decimos de manera inequívoca. La salida de la dictadura, la salida de Nicolás Maduro del poder y el inicio de la reconstrucción del país. La Constitución no se negocia, la libertad no se negocia. Y como se había dicho insistentemente este año, el referendo revocatorio en el 2016 tampoco se negocia. Lo que resulta del referendo revocatorio son en nuevas elecciones. Eso es lo que Venezuela hoy reclama en la calle. Y por eso los estudiantes que saben cómo se enfrenta una dictadura, que han padecido en carne propia la persecución, la amenaza, el chantaje y la represión, han llamado a Venezuela y aquí los acompañamos. Por eso queremos instar a que en la Asamblea Nacional se avance por la ruta que se había acordado de la destitución de Nicolás Maduro, que a nivel internacional en la Organización de Estados Americanos se cumple la palabra de aplicar la Carta Democrática Interamericana y que entendamos todos que es en la calle que haremos que este régimen salga de una vez del poder. Lilian Tintori insistió en exigir una fe de vida de su esposo, el dirigente opositor Leopoldo López. Recordemos que el Partido Voluntad Popular hizo una vigilia en horas de la noche frente a la cárcel militar de Ramo Verde. Pudo escuchar algunos gritos del dirigente opositor, pero aún así ella dice que no le consta que esté bien. El día de ayer fuimos a una vigilia espiritual, rezamos el rosario y logramos escuchar la voz de Leopoldo, que nos hizo irnos en tranquilidad, en paz, porque escuchamos su voz y era su voz. Y su voz decía fuerza y fe. Y su voz decía que viva Venezuela. Y su voz decía que viva Voluntad Popular. El día de hoy no dejaron pasar a sus abogados una vez más. Sigue aislado. Una vez culminada la movilización, los estudiantes no descartaron futuras movilizaciones, entre ellas al Palacio de Miraflores, en caso de que sus peticiones no sean cumplidas. Con esta información desde Caracas me despido. Volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Pues revisemos ese momento cuando, tras más de 120 horas sin tener información del líder opositor venezolano Leopoldo López, su familia logró escuchar su voz. Lo hizo durante una vigilia, como escuchábamos ahora, a las afueras del penal de Ramo Verde, donde el político se encuentra recluido desde febrero del 2014. Lilian Tintori y su esposa había pedido al gobierno de Nicolás Maduro una fe de vida del dirigente opositor, tras no tener noticias de él desde la semana pasada. Sin embargo, no tuvieron respuesta. ¡Libertad! Desesperados por lograr noticias del dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, su madre y varios dirigentes del Partido Voluntad Popular realizaron una vigilia la noche de este miércoles frente al penal militar de Ramo Verde. Su pedido a gritos tuvo respuesta. A lo lejos se escuchó una frase que sirvió de prueba de vida del encarcelado por el chavismo. ¡Libertad!
¡Vamos! Dale. López se comunicó con su familia desde la celda donde permanece recluido. ¡Ay, mira cómo sirva! El emotivo momento se dio después de que Lilian Tintori le exigiera al régimen que le diera razón de su esposo, de quien no tenía noticias desde el pasado viernes. Es el preso más libre que hay. Quizás es más libre que nosotros. Porque está haciendo lo correcto. Los hombres libres jamás tendrán prisión. La esposa del dirigente político dedicó la vigilia al Papa Francisco y aseguró que espera que la crisis tenga pronta solución. Desde Caracas, desde Venezuela, Papa Francisco, le demostramos una vez más que somos hombres y mujeres de fe, que queremos y luchamos por la libertad, y este rosario se lo dedicamos a su santidad, el Papa Francisco. El pasado fin de semana le negaron a Lilian Tintori la visita a su esposo en el penal militar. Tampoco sus abogados habían tenido noticias del dirigente político. Saludamos en Caracas, Venezuela, a Antonieta López, madre del preso político Leopoldo López. Señora Antonieta, buenas tardes. Bienvenida al informativo de NTN24 y de nuestra audiencia en las Américas y el Caribe. Me gustaría comenzar preguntándole por ese emotivo momento, el de anoche. ¿Cómo lo vivió? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de conversar con toda la audiencia de NTN24. Ayer fue una experiencia como madre muy dura. Tener que ir a las 11:30 de la noche en las afueras del penal de Ramo Verde por un barrio para tratar de saber en qué condiciones estaba mi hijo Leopoldo. Leopoldo tiene más de 120 horas incomunicado. En la mañana de ayer, Lilian Tintori le solicitó al presidente Maduro una fe de vida. Esa fe de vida no fue entregada. Nosotros subimos a Ramo Verde acompañados por activistas de Voluntad Popular, por activistas y hermanos de la Unidad, a pedir esa fe de vida. Nos encontramos con un grupo de militares, de funcionarios del penal, fuertemente armados, con máscaras antimotín, armas largas, haciendo un cordón de seguridad para no dejar pasar a la madre y a la esposa de Leopoldo López. Ante nuestras preguntas, ¿dónde está la fe de vida? ¿Dónde está Leopoldo? Queremos ver a Leopoldo. Queremos por lo menos que el director del penal nos dé la cara y nos informe por qué razón Leopoldo tiene más de 5 días incomunicado. La respuesta fue un silencio total. Total. O sea, aquí hay una violación muy grave de los derechos humanos de Leopoldo López. Negarle la visita de sus familiares, de su esposa, de sus hijos, están negando el derecho a la defensa. Antonieta, todo esto sucede en medio de un proceso de diálogo, de acercamiento entre el chavismo y la oposición en Venezuela. En las últimas horas se han producido las liberaciones de varios de los considerados presos políticos de Nicolás Maduro. ¿Tienen ustedes información si Leopoldo López estaría en esa lista dentro de esa negociación que se estaría haciendo con el gobierno para lograr la libertad de los considerados detenidos por conciencia? Mira, te contesto de la siguiente manera. No debería haber un solo preso político antes de empezar un diálogo. Todos los presos políticos tienen que estar liberados, por supuesto, incluyendo a mi hijo Leopoldo. Señora Antonieta, ¿eso quiere decir que si no el gobierno de Nicolás Maduro no da ese paso, ustedes no van a hacer acto de presencia en esa mesa de diálogo, en ningún caso? La posición de Leopoldo, como coordinador nacional de Voluntad Popular, injustamente encarcelado desde hace casi 1000 días, hace una respuesta firme, clara, contundente y coherente con la posición desde un principio que ha mantenido Leopoldo López. No, Voluntad Popular no se sentará en la mesa del diálogo a menos que se den las condiciones. Eso no quiere decir
que una vez que se den las condiciones, por supuesto que Voluntad Popular, como un partido de la unidad venezolana, pues se sentará en la mesa, una vez que las condiciones estén dadas. Antonieta, ustedes ayer escucharon la voz de Leopoldo, sin embargo siguen sin saber realmente su condición física. ¿Han pedido, han insistido en esa fe de vida el día de hoy? ¿Han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades? Bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta y gracias por tu pregunta, porque probablemente que simplemente la voz de Leopoldo no es suficiente. Es su voz, la conocemos la fuerza de su voz, pero nosotros exigimos el derecho a ver a Leopoldo en el día de hoy. Mañana nos toca a nosotros visita familiar, que son los fines de semana, y yo espero que tanto la Fiscalía General de la República, así como la Defensoría del Pueblo, actúen, se apersonen. Señora fiscal, Leopoldo tiene más de 120 horas incomunicado. Señor defensor del pueblo, asuma su responsabilidad para cuidar la integridad física de un ciudadano venezolano. En caso de no recibir respuesta por parte de las autoridades y desconocer el estado de salud de Leopoldo López, ¿la vigilia de ayer va a ser la primera de otras? El contexto que tenemos una serie de acciones planificadas, acciones pacíficas, simbólicas, relacionadas no solamente con la incomunicación de Leopoldo, sino con la situación de todos los presos políticos de Venezuela. Son más de 105 presos, 105 familias que se encuentran en una situación sumamente delicada y sumamente triste frente a la situación. Y corrijo, ya no son 120 horas, sino son 144 horas. Pues Antonieta de López, madre del considerado preso político venezolano Leopoldo López, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el informativo de NTN 24. Una buena tarde para usted en Caracas. Bueno, muchísimas gracias. Los saludo con toda la audiencia de NTN 24.